Ya está cargando, vamos a tomar un tiempo para que cargue primero a todos los asistentes y ya empezamos. Bueno, ya tenemos más de 50, creo que podemos ir empezando. Sigue subiendo. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta nueva conferencia del Observatorio de Seguridad y Defensa de la UCEMA. Antes de iniciar, quiero aclararle que para las preguntas y respuestas tienen un espacio abajo de la pantalla y sí les pido que las preguntas sean cortas y concretas para que puedan ser respondidas dentro de los tiempos que tenemos y que se entiendan bien. En principio, hoy es el día más importante para la Policía Federal, así que inicialmente quiero expresar el reconocimiento a todos los integrantes de la Policía Federal caídos en cumplimiento del deber. Hoy tenemos a 3 expositores de primer nivel con nosotros, a Francisco Santibáñez, a Fabián Calle y a Juan Bataleme. Son 3 reconocidos analistas internacionales, especialistas en seguridad internacional y en defensa, y también en política exterior. Los 3 son miembros del Comité Asesor del Observatorio de Seguridad y Defensa de la UCEMA. Desarrollan una gran actividad académica, además de haber escrito numerosísimos libros y artículos y ser profesores de renombradas universidades. El día de hoy vamos a analizar y desarrollar la relación entre Estados Unidos y China. Una relación que tiene como particularidad un incremento en la competencia entre estos 2 países y una disminución en la cooperación y en la integración que tienen, que también es muy amplia. Hasta hace unos 5 años podríamos decir que había una especie de entendimiento implícito entre Estados Unidos y China, por el cual Estados Unidos respetaba el orden interno que había en China y China respetaba el orden internacional liderado por Estados Unidos. Pero de un tiempo a esta parte, esta competencia se ha ido incrementando y abarcando ya no solo aspectos económicos, sino fundamentalmente ya entrando en todo el ámbito de la tecnología, investigación y desarrollo, y también con pujas en diversos ámbitos geográficos del globo, y también se ve en la búsqueda permanente de nuevas alianzas y de ampliar la zona de influencia de cada país. Y en esto nuestra región está siendo especialmente afectada. Y en el plano militar, bueno, con una gran ventaja todavía de Estados Unidos, pero con China que está tratando rápidamente de descontar esa distancia, incrementando año a año su presupuesto militar y ya con declaraciones concretas de buscar modernizar y mejorar su instrumento militar. Hasta incluso hace pocos días se vieron fotos de la construcción de nuevos silos en China, más de 100 silos, que podrían indicar también alguna idea de incrementar su arsenal nuclear, que está muy, muy por debajo del Estados Unidos. Bueno, hecha esta breve introducción, le voy a dar la palabra a Fabián para que comience con este análisis. Fabián, por favor, adelante. Muchas gracias, general. Bueno, primero que todo, me adhiero a su saludo y homenaje a los miembros de la Policía Federal, especialmente a los caídos en cumplimiento de su deber.
Para mí es un honor, un orgullo participar en esta actividad del observatorio, que es un espacio que ha creado con mucho trabajo y esfuerzo el general Pasqualini, el amigo Alejandro Corbacho, y es una gran alegría compartir con Francisco y con Juan, dos queridos amigos y dos grandes colegas, estos minutos de reflexión. Y tercer punto, me voy a disculpar de tener que retirarme por compromisos familiares a las 19:30. Después veré el video mañana, las cosas que comenten o canalicen Juan y Francisco. Brevemente, vamos a tratar de ir de lo general a lo particular. Cuando digo lo general, la gran estrategia, la gran geopolítica de los policy makers que vienen a ser Estados Unidos y China. Y vamos a tratar de llegar muy rápidamente a cómo nos impacta a nosotros, a la región latinoamericana en general y a la Argentina en particular. Primero que todo, uno podría decir que el año 2020, ese trágico año que sigue siendo trágico en el caso argentino en el 2021, marca una aceleración del fin de lo que se llamó la estrategia del ascenso sigiloso, ¿no? Una estrategia que montó China a partir del gobierno reformista de Deng Xiaoping a partir de 1978, que se iba a complementar en el año 79 con la adhesión a nación más favorecida que Estados Unidos le va a otorgar, con lo cual empieza la modernización económica china entrando al capitalismo liderado por Estados Unidos, un acercamiento que a nivel geopolítico 7 años antes se habían iniciado Mao, Kissinger y Nixon. El ascenso sigiloso de Deng Xiaoping básicamente era una recomendación de durante 3 o 4 décadas China no asustase ni molestase ni agitase aguas en la política internacional, que cuando tuviera músculos económicos, militares y estratégicos podía empezar a mostrar los dientes. Esto ya se empezó a ver en los últimos años, algunos chispazos ya en el 2001, cuando China intercepta un avión P-3 Orión americano y lo derriba. Eso después quedó tapado por el cambio de paradigma que sucedió con el ataque del 11 de septiembre, pero se aceleró a partir de que Xi Jinping acaba con la política de cierta flexibilización gestual del régimen chino, monta otra vez el culto a la personalidad y se declara gobernante eterno en el año 2017. Y lanza grandes purgas con los argumentos de lucha contra la corrupción. Esto es muy importante porque una de las claves de la estabilidad y del crecimiento chino a partir del año 78 con Deng Xiaoping no solo fue la apertura al capitalismo, sino que también fue tener reglas claras de sucesión. 2 mandatos de 4 años y el jefe transitorio se retiraba y pasaba a ser un hombre de consulta de su sucesor. Eso a partir del año 17 ha terminado y Xi Jinping ha declarado su voluntad de permanecer como mínimo en el poder hasta el año 2035. En otro evento, en otra oportunidad, podremos usar algunas categorías de ciencia política sobre lo que esto puede implicar para ventaja de Estados Unidos y para dificultad de China, pero no es el caso de hoy. Un autor que a mí me gusta particularmente para analizar China es un gran historiador, Steve Kotkin, historiador y profesor en la Universidad de Princeton e investigador en Stanford, quizás el mayor biógrafo de Stalin, con 2 monumentales obras, un hombre que tiene en sus archivos miles y miles de documentos de la Unión Soviética, muchos de ellos ligados a la relación con Mao y con China. Y una de las hipótesis de Kotkin en los últimos años es que China está mutando de la mano de Xi Jinping a un régimen con una conducta más nacionalista y neofascista que comunista. ¿Por qué él dice esto? Porque él dice que el comunismo no puede volver a imponerse como en el pasado, porque va en contra de la acumulación de riquezas, en particulares. Y en China hay una acumulación de riquezas de ciertos sectores, minoritarios, pero por la magnitud de China masivos, que requieren un autoritarismo, pero no de corte comunista. Y por eso él ve rasgos de lo que él llama nuevos autoritarismos o neofascismos
que tienen como una de sus banderas el nacionalismo, la búsqueda de enemigos externos, la búsqueda de enemigos internos, y una gran prioridad de montar un sistema en torno a una persona más que a una idea política. Algunos dirán que eso es así, otros dirán que no es así, pero me quedo con esta hipótesis también para entender por qué la agresividad de China en los últimos años puede estar ligada a esta búsqueda de una imagen de fortaleza y de nacionalismo. Siempre los grandes profesores que tuvimos de teoría política nos enseñaban que los verdaderos marxistas no tenían por qué ser alborotados y agresivos en la política internacional, dado que el marxismo les daba la tranquilidad de que la historia estaba a favor de ellos y que inevitablemente iban a ganar. Parece que esta tranquilidad China no la tiene, con lo cual se parece más a regímenes nacionalistas tradicionales. Un punto que vamos a pasar muy brevemente para despuntar el vicio, dado que a los tres nos gusta mucho la teoría, es en qué sistema internacional o qué estructura del sistema internacional estamos viviendo. Hay un debate si es bipolar o si es multipolar. Ken Waltz, antes de morir, hace poco más de 10 años, nos dijo que lo que se venía era un multipolarismo. John Mearsheimer, al finalizar la Guerra Fría, nos habló de un multipolarismo desbalanceado, con preeminencia de Estados Unidos, y en los últimos años nos ha empezado a hablar de bipolarismo. Este debate creo que es muy importante, no solo a nivel teórico, sino a saber, para que los países se acomoden en sus políticas exteriores. No es lo mismo una política exterior en un sistema bipolar que en un sistema multipolar. Y depende con la teoría que uno esté casado o afín. Para el realismo estructural, la bipolaridad sería un síntoma de gran estabilidad. Para los realistas clásicos u otras corrientes sería un síntoma de mucho peligro. Este es un debate que creo que se debe a la academia y que no está siendo sustancialmente tratado, y mucho menos en la dirigencia política, y particularmente en la política exterior argentina, que a veces daría la sensación que asume que existe un mundo no bipolar, no multipolar, sino casi unipolar, con China como el que ya ganó esta competencia, que es un grave error. Por algo los argentinos ahorran en dólares y no en yuanes, y aprenden inglés y no chino. Otra de las características del actual sistema, que para algunos los tranquiliza, especialmente para los de pensamiento liberal o para los de pensamiento economicista, es la idea que la interdependencia económica, financiera, comercial y tecnológica que existe entre Estados Unidos y China, que es masiva, con más de 700.000 millones de dólares de comercio por año, 400.000 estudiantes chinos estudiando en Estados Unidos, la producción de teléfonos como el iPhone compartida entre Estados Unidos y China, todo eso puede evitar conflictos. Yo siempre recuerdo una conferencia de Steve Krasner, profesor realista, que siempre comentaba que todas esas características de mega interdependencia económica, comercial y demográfica, el pico en el siglo XX, antes de 1980, fue en 1914, pocos meses antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y como diría Tucídides, los estados no solo van a la guerra por intereses, sino que también van a la guerra por orgullo y por miedo. Por lo tanto, estas variables hacen que esta idea de meramente transaccional, que la paz se consigue mediante interdependencia, es un punto que no tiene mucho sustento. Yendo un poco a Estados Unidos, creo que una de las grandes ventajas, después vamos a hablar del tema armas, del tema estratégico, del tema de moneda fuerte, quien maneja todavía la principal moneda de reserva del mundo, que obviamente es Estados Unidos. Pero creo que Estados Unidos ha sumado en los últimos meses con la administración Biden. No digo Biden en sí, con sus problemas de edad y todo lo que se muestra por televisión y lo que puede suceder en los próximos años, sino el equipo que formó. Es un equipo altamente profesional y con mucha experiencia. Creo que uno de los grandes activos que tiene Estados Unidos es que esta coalición que ganó las elecciones y que desplazó a Trump con gran ayuda de la crisis que provocó el COVID, si no seguramente Trump sería actualmente presidente, es
que la coalición mundial de lo políticamente correcto, o sea, el feminismo, la ecología, el tema de las minorías sexuales, los derechos humanos, que son sectores chicos, pero fuertemente militantes en Europa y en otras zonas del mundo y en Estados Unidos, con gran actividad en las redes sociales, con gran impacto en Hollywood, en la televisión, en las empresas de high-tech, como Facebook, como Twitter, como todas las grandes empresas que enfrentaron a Trump en las elecciones pasadas y apoyaron a Biden. Ese activo que tiene la administración Biden y que tiene Estados Unidos puede ser un arma muy poderosa para ser usada contra China, readaptando la agenda de derechos humanos que Kissinger inventa geopolíticamente en Helsinki 75 para lanzársela a la Unión Soviética con gran éxito, digamos, ¿no? Esta podría ser una versión 2.0 de lo que hizo Kissinger y los gobiernos de Carter y después de Reagan contra la Unión Soviética, provocándole un gran costo en materia de soft power y de derechos humanos. ¿Cuál es el riesgo que se corre acá? La contracara de esto, que Biden y su equipo no abandonen la infantil o errada o el relato que muestra a Rusia como la madre de todos los males en los Estados Unidos. El problema no es que es un relato, sino que ese relato se transformó en los últimos años en una realidad. El intento de impeachment a Trump, el decir que Hillary no perdió, sino que la derrotó Putin mediante operaciones de inteligencia. Nada bueno puede salir de una competencia geopolítica entre Estados Unidos y China si Estados Unidos no busca espacios de moderación, de diálogo y de visión estratégica con Rusia. Rusia es un país con un PBI más chico que Brasil, con un PBI más chico que Canadá, con un PBI más chico que Italia, pero es un actor clave en materia de inteligencia, en materia espacial, en materia de armamento nuclear, en materia de ciencia y tecnología. Y lo peor que puede hacer Estados Unidos es regalarle a China un aliado o un actor como es Rusia. Otro de los temas que me parece, Juan podrá después, que le gusta leer de fierro como yo y a Francisco también, que creo que no hay mucha literatura sobre eso y durante la Guerra Fría hubo mucho, que es el tema si Estados Unidos tiene capacidad de primer golpe hoy sobre China. Si uno mira los arsenales nucleares, Estados Unidos y Rusia tienen más de 1.200, 1.300 cabezas nucleares de alta potencia operativas colocadas en ICBMs y tienen casi 6.000 cabezas nucleares en total, ambos actores. En el caso de China, las cifras cambian de 250 a 300 cabezas nucleares, de las cuales solo 100 están colocadas en ICBM. Creo que uno de los temas interesantes para los que nos gusta las cuestiones de seguridad internacional es cuál es la ventana de años por lo cual Estados Unidos tiene, o quizá no, eso será un debate académico y tecnológico, la capacidad de primer golpe, como la tuvo hasta casi fin de los 60 durante la Guerra Fría. Yendo un poquito al vecindario que le toca a China, porque muchas veces se habla de los problemas que tiene Estados Unidos, es un vecindario en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, etcétera, etcétera. Cuando uno mira el vecindario y lo que está sucediendo en China, China la tiene mucho más difícil, ¿no? Si uno mira, hay un proceso de modernización muy fuerte de la India en materia militar, muy ayudada y muy apoyada en Rusia. Esto es un tema interesante. Los que venden o los que creen que Rusia y China son una unidad tendrían que mirar un poquito más lo que hace Rusia con India. El año pasado, cuando hubo una crisis prebélica entre India y China por un conflicto fronterizo que derivó en la muerte de 60 soldados de ambos países, Putin ordenó acelerar la entrega de armamento que India había comprado. No retuvo el armamento, sino que la aceleró, ¿no? Que es algo que suena extraño para los que creen que Rusia y China son un solo eje. India se está acercando a Estados Unidos. Siempre India fue un país bastante reticente con Estados Unidos durante la Guerra Fría. Fue la única democracia que se mantuvo más cerca de Rusia
que de la Unión Soviética que del mundo occidental. Bueno, eso está cambiando, ¿no? Con entrega de armamento, maniobras conjuntas, y también con compra de armamentos a Francia, compra de armamentos a Israel, la modernización de sus misiles balísticos, que ya pueden llegar con sus cabezas nucleares a cualquier punto del territorio chino, misiles cruceros, misiles hipersónicos de largo alcance, varios de los cuales la ha ofertado a países que tienen problemas con China, como por ejemplo Filipinas, a la cual India le ha ofertado a muy buen precio misiles hipersónicos para ataques a buques, ¿no? Es un caso para tener muy presente lo que está sucediendo en India en materia de modernización militar. Japón, uno de los 4 principales presupuestos del mundo, las llamadas autodefensas, y la creciente postura de Estados Unidos de ir flexibilizando más y más la capacidad militar japonesa, ¿no? Quizás la fuerza de submarinos convencionales más modernas y sofisticadas del Pacífico, la pronta puesta en operaciones del primer portaaviones japonés desde 1945, el desarrollo de misiles cruceros, la compra masiva de aviones de combate F-38, 35, perdón, el desarrollo nacional de un avión de 6ª generación, la fabricación nacional de misiles hipersónicos de largo alcance, un salto de calidad que obviamente no abarca lo nuclear, pero que sí abarca armamento convencional de alta precisión. Por ejemplo, si alguno de esos misiles hipersónicos tienen como blanco grandes represas, centrales nucleares, plantas químicas en China, el efecto de devastación y de destrucción puede transformarse en un arma de destrucción masiva sin que tenga que tener cabeza nuclear. Y otro esquema que Trump le dio mucha importancia y que la administración Biden ha seguido y lo ha potenciado es el Quad, ¿no? Este esquema de cooperación militar entre Estados Unidos, Japón, India y Australia. Cuando uno agarra esos 3 países sacando a Estados Unidos y suma su presupuesto de defensa, uno encuentra que gastan casi más que el 50% del gasto de defensa de China, ¿no? Ellos 3 solos sin los Estados Unidos. Si se suma a Estados Unidos, se gastan 4,5 veces más que China. Por lo tanto, creo que hay que tener muy presente ese esquema de cooperación, las maniobras entre India y Japón, las maniobras entre India y Australia, ¿no? Y el caso siempre interesante de Vietnam, ¿no? Ese país con tanta historia de combates y de victorias militares contra Japón, contra Francia, contra Estados Unidos, contra China en 1979, y todo este acercamiento geopolítico y militar que están teniendo Estados Unidos y Vietnam. Por último, para terminar, el tema de América Latina. Hay un texto que a mí me ayuda a ordenar mentalmente el tema China. Es un libro de Peter Smith de 1996, titulado Bajo las garras del águila, donde Peter Smith dice que si uno mira el siglo XX, Estados Unidos siempre vio a América Latina como una zona dada, como una zona segura, como una zona sin enemigos estratégicos militares. Y por lo tanto lo que aplicó fueron las denominadas bureaucratic politics. Excepto 2 veces, cuando percibió amenaza y la potencial desembarco presencia o real presencia de enemigos geopolíticos externos que podían hacer pie en América Latina. El primer caso en la década del 30, cuando Estados Unidos, la administración Roosevelt, desarrolla la política del buen vecino para neutralizar el avance nazi-fascista en Argentina, la principal potencia latinoamericana del momento, 50% del PBI de Sudamérica, y en el sur de Brasil, donde había una fuerte población alemana. Ahí el propio Roosevelt viaja a la Argentina y establece lazos políticos, económicos y militares muy fuertes con Justo y muy fuerte con su sucesor, el presidente Ortiz. De hecho, hace poco salió un libro en Estados Unidos que muestra las cartas personales de Roosevelt con los principales líderes del mundo, y hay varias cartas, 2 en especial, donde muestra el nivel de confianza y de confraternidad con el presidente Ortiz, que lamentablemente quedó ciego por su diabetes
y tuvo que abandonar el poder. En una de esas cartas, Ortiz, para los que no hayan visto el libro, le propone a Roosevelt entrar en la guerra, juntos, contra Alemania, en 1939. Y Roosevelt le responde, presidente Ortiz, espéreme, necesito ganar las elecciones del noviembre del 40 y después entramos juntos. ¿Cómo hubiera cambiado la historia, no? Si Ortiz no se hubiera quedado ciego. Hubiéramos entrado con Estados Unidos de la mano del bando victorioso. Contrafácticos, contrafácticos. El segundo momento fue la década del 60, con la Revolución Cubana apoyada por la Unión Soviética y la estrategia de Kennedy de la Alianza para el Progreso. Reformas sociales, cierto aliento a la democracia y apoyo a las fuerzas, al entrenamiento antisubversivo en la región. Aclaro que en el caso de Argentina no fue así, porque Argentina tenía una doctrina antisubversiva antes que Estados Unidos la diseñase, a partir del 56 con la llegada de instructores y de oficiales superiores franceses en la Argentina. Así que cuando dicen que Estados Unidos transformó nuestras Fuerzas Armadas en actores de lucha contra la guerrilla, es de conocimiento o mala intención. La Argentina pensó la lucha antiguerrillera antes que Fort Bragg en Estados Unidos. En ese libro de Peter Smith, a mí me inspiró, y de hecho lo estamos escribiendo con el profesor Russell, una idea que hay una posibilidad de un tercer momento, que esta vez lo encarne China, ¿no? Un tercer momento donde Estados Unidos pase de la bureaucratic politics que existió en las últimas largas décadas, y más aún en la tranquilidad que le daba la unipolaridad, pase a una estrategia de gran estrategia, ¿no? La gran estrategia cuando todas las agencias americanas convergen, buscan consensos y operan fuertemente en búsqueda de neutralizar la amenaza. Y una de las características que podría tener este tercer momento de amenaza es que hay muchos indicios que la zona caliente de esa disputa no va a ser Centroamérica o el Caribe, que probablemente sea el sur de Sudamérica, sea Argentina, sea Brasil, sea Chile. ¿Por qué? Por pasos estratégicos, por afinidades de ciertos sectores políticos que están en la región, por la masiva capacidad de producción de materia prima de alimentos, por la masiva capacidad de producción de minerales. Son todas cosas que le interesan a China. Esto es un tema muy importante para que nuestros decisores, el actual gobierno y el próximo, tomen muy en cuenta qué es confrontar con Estados Unidos cuando hay una bureaucratic politics y cuáles son los costos de confrontar con Estados Unidos cuando hay una gran strategy. Los costos para los líderes que lo confrontan y para los países que lideran son sustancialmente diferentes. Y por último, un texto que también hicimos con el profesor Russell hace unos años y creo que vale la pena readaptarlo, y en eso estamos, que se llamó Periferias Turbulentas, donde mirábamos cuáles eran los intereses estratégicos de Estados Unidos después de del fin de la Guerra Fría. Y focalizábamos que la amenaza principal eran básicamente actores no estatales, migraciones, narcotráfico, terrorismo. En una primera periferia que era desde México hasta Colombia y Venezuela. Una segunda periferia que era la zona andina y una tercera periferia no amenazante que era el cono sur, Argentina, Chile y el sur centro de Brasil. Bueno, volviendo a al agregado que uno le puede hacer al libro de Peter Smith, todo indica que esta tercera periferia, que supuestamente era la menos amenazante en los 20, 25 años posteriores a la caída del muro de Berlín, hoy se está transformando crecientemente en un punto potencialmente muy caliente de la relación entre Estados Unidos y China. Obviamente no tan caliente como Asia, ¿no? Pero para los estándares de nuestra región, Argentina puede estar metida en los próximos años en una puja geopolítica que en 2 generaciones no hemos vivido. General, muchas gracias por la invitación. Me despido de todos ustedes y del público, y con todo gusto después podremos contestar las preguntas vía email o algún tipo de contacto. Gracias a todos. Está silenciado, general. Está silenciado, sí.
Pequeño detalle. Bueno, justo lo despedía Fabián. Le comentaba, le decía que había sido realmente una charla muy interesante, muy completa. Y bueno, y para no perder tiempo, le da la palabra a Juan para continuar con esta conferencia. Bueno, buenas tardes a todos. Igual que Fabián, y saludo a la policía en su día, obviamente, y a todos los que están ahí, presentes. Hay algunas cuestiones que las tocó Fabián, así que me voy a concentrar en aquellas que no tocó. Primero, me gustaría decir que estamos terminando con una ficción. Y esa ficción es seguir hablando del regreso de la Guerra Fría a la dinámica de la política internacional. No vamos a estar en un contexto de Guerra Fría. Básicamente porque China no asemeja, no es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Creo que vamos caminando hacia un escenario bastante más complicado, que es un escenario de conflicto limitado regional. Ahora voy a explicar por qué. Pero hablar de la Guerra Fría nos es relativamente funcionales en tanto y en cuanto decimos, bueno, si estamos en una Guerra Fría, tal vez tengamos algún elemento para optar o no en la misma. Vamos a un mundo donde tal vez aparezca una tercera posición. Nada de eso va a ocurrir. Primera razón por la cual no hay una Guerra Fría en el siglo XXI, porque la configuración, ustedes piensan en un excelente libro de John Lewis Gates que se llama Los orígenes de la Guerra Fría. En Los orígenes de la Guerra Fría, él analiza el periodo del 45 al 49, donde existió una real unipolaridad norteamericana. En términos atómicos al menos, la única gran potencia nuclear era los Estados Unidos, ¿no? Lo primero que ustedes tienen, que es muy distinto a esta época, es que ya en el momento en el cual la Guerra Fría comienza a configurarse, hay un escenario rígido en el sistema internacional. Vamos hacia un mundo de esferas de influencias que están marcadas en el periodo, en Teherán y en Potsdam, en esencia, ¿no? Y es una configuración rígida gracias a que vivíamos en un contexto capitalista preinterdependiente. La diferencia entre ese momento y el actual momento es que nosotros tenemos un escenario capitalista interdependiente en el cual, por ejemplo, Wall Street es el principal socio financiero de China en este momento. Si uno mira las noticias que el Financial Times saca en relación a China, es China donde son los chinos los que hacen la mayor cantidad de transferencias financieras hacia los Estados Unidos. Y hay una alianza táctica muy importante en ese contexto. Ya eso habla de un grado de conexión importante que no lo teníamos en Guerra Fría. El segundo componente que hay entre el modo de vida, lo que eran los modos de vida en competencia. El modo de vida en competencia entre la Unión Soviética y los Estados Unidos eran modos de vida excluyentes, básicamente. Se podía llegar a lograr una lógica política y geopolítica de coexistencia, pero esa coexistencia sabía que en gran medida la supervivencia de uno dependía de la supervivencia dependía, en el mejor de los casos, de mantener lo más contenido al otro actor. Y esto derivó en las políticas de contención. ¿Qué es lo que sucede en este momento? El modo de vida chino no es excluyente del modo de vida norteamericano. No son plenamente incompatibles. No hay una rigidez de frontera. La imagen que uno tendría que pensar un poco es una vieja canción de Elton John, que es Nikita, donde está el inglés por un lado y los rusos por el otro, y hay puntos de contacto, pero esos puntos de contacto son fijos en puntos muy específicos de la dinámica europea. Esto no sucede en el Asia. Todo lo contrario, hay penetración China en los Estados Unidos y hay penetración de los Estados Unidos en China. Lo que no quita que los dos bandos no se estén vigilando mutuamente, ¿no?
El tercer punto, lo que dio origen a la Guerra Fría, es que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos tenían ambos un prestigio muy elevado. Tenían un prestigio producto de haberle ganado a el régimen nazi. La Unión Soviética hizo lo suyo, los Estados Unidos hicieron lo suyo. Los dos tenían una competencia que venía producto de la dinámica propia de la Segunda Guerra Mundial. Ese prestigio les permitió construir lo que fue, en esencia, un relato ulterior a cada uno de los dos, que les permitió fijar durante gran parte de la Guerra Fría sus espacios de dominación. Eso es lo más interesante. Los dos le podían presentar un mundo, un fin ulterior. Por supuesto que uno de los dos fines ulteriores era, por lo menos en mi concepción y en la concepción de muchos de nosotros, superior al otro, por eso termina ganando, como dice Krauhammer, en todos lados donde la Unión Soviética se asentó y del otro lado se asentó los Estados Unidos, el lado que sobrevivió y el lado que más beneficios obtuvo fue el lado donde estaba Estados Unidos. Eso no significa que no existiera un relato detrás de la Unión Soviética y que la Unión Soviética no tuviera una épica en su momento. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Por el cual yo diría que la retórica de la guerra, la retórica vinculando este momento con la Guerra Fría es fallida. En todo caso, si la queremos pensar, tenemos que hablar de una guerra fría que tiene todas las chances de que en los próximos 5 años se transforme en un conflicto regional limitado. Como les decía, la configuración de este momento no es rígida, es fluida. Se caracteriza por la interdependencia y se caracteriza por zonas interpenetradas. Tanto en Asia como en América Latina, como en África, tanto China como los Estados Unidos juegan su geopolítica con mayor o menor intensidad. China juega una geopolítica muy fuerte en África, empieza a jugar una geopolítica muy fuerte en Asia, y Estados Unidos, Australia, el Reino Unido, Francia, Japón juegan su geopolítica en esas mismas regiones. No tenemos a priori una bipolaridad. En todo caso, y parafraseando a Samuel Huntington, lo que tenemos es una bimultipolaridad. Así como él a finales de los 90 hablaba de la unimultipolaridad, en este momento tenemos una bimultipolaridad o una multipolaridad desbalanceada. Esa idea de que los modos de vida, del modo de vida no es excluyente, lleva a otro punto que es importante, que son modos de vida que están unificados por el consumo. China quiere a su gente consumiendo y quiere que consuma productos chinos, y Estados Unidos quiere que consuma productos occidentales, lo cual habla a ustedes de esta competencia existente en el plano tecnológico comercial. Todos están impulsando su propio modelo de globalización. Lo que no quita, y lo que muchas veces nos pierde en esta competencia, es que nosotros entramos el siglo XXI, de por sí es un siglo XXI donde yo tengo que optar por tener una Stasi y convivir en una Stasi y consumir teniendo al lado una Stasi. Yo diría que hasta China aprendió de la Unión Soviética, porque uno consume y uno tiene créditos sociales y tiene mejores accesos en la medida en que uno sea funcional y un buen ciudadano, y un buen ciudadano para los cánones que establece China. En Occidente pasa algo similar. La estructura económica y social de Occidente se basa también en la vigilancia, y se basa principalmente en los sistemas de vigilancia. Entonces lo que tenemos en esencia es un sistema de vigilancia global competitivo que vuelve a poner en énfasis, y por eso gusta tanto la imagen de la Guerra Fría, porque vuelve a poner en el centro los sistemas de inteligencia como músculos de los estados. ¿Sí? Nosotros estamos en una economía basada en sensores, en una
en lo que se llama guerra basada en sensores. Y esto es importante. Tercer punto, así como la Unión Soviética y los Estados Unidos tenían fuerte prestigio cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ni Estados Unidos ni China tienen y gozan del prestigio que tenían en ese pico cuando entraron a la Segunda Guerra Mundial, cuando entraron, perdón, a ese periodo finalizando la Segunda Guerra Mundial. Tanto China como los Estados Unidos en este momento tienen problemas de soft power. O sea, tienen problemas para vender su imagen al mundo, para construir relatos funcionales de un lado y del otro, ¿sí? Lo cual revierte a lógicas mucho más competitivas, mucho más centradas en tratar de vender un producto, si ustedes quieren, en los cuales nosotros estamos mucho más conscientes de lo que esa venta de producto genera. China con un discurso más nacionalista y Estados Unidos con un discurso liberal de vuelta al mundo. Entonces, me resulta interesante también señalar a eso. Acá hay un problema, los dos tienen un problema de poder blando. Y si hay un problema de poder blando, hay un problema de liderazgo. La diferencia de poder duro, ¿sí? El poder duro no es tan grande como para poder decir que pueden alcanzar o pueden comprar de manera activa voluntad de los dos. Cuarto punto, la carrera digital. Salió un artículo hace poquito de William Warford en Foreign Affairs sobre el poder de la subversión. Que los dos tengan problemas de liderazgo, que los dos estén vendiendo globalización y que los dos tengan al mismo tiempo problemas de liderazgo, no significa que no tengan la capacidad de subvertir las áreas de influencia. Esto lo hizo Rusia en el 2006, lo vienen haciendo en distintos lados Rusia con un éxito importante, lo puede hacer China, está en capacidades y obviamente lo puede hacer Estados Unidos. Lo que antes era Voice of America, hoy es RT. Lo que antes era CNN, hoy es China Global Network, la CGN, que es la cadena global de China. Y tienen una capacidad de penetración global. Este no es un juego de encierros, este es un juego de aperturas, ¿sí? Y los dos están en el mismo negocio, ganar corazones y mentes, ¿sí? Por lo tanto, eso lleva a la configuración de relatos movibles, ¿sí? No hay, en este caso, un fin ulterior. Ninguno de los dos presenta un fin ulterior. En todo caso, Estados Unidos sigue insistiendo con un fin ulterior en sociedades posheroicas, posglobales, mucho más hedonistas. Por lo tanto, el fin ulterior que conlleva determinados sacrificios a nivel global o a nivel universal, si ustedes quieren, cuadra menos, figura mucho menos. La Guerra Fría tenía un componente clave que era el componente de la contención. El problema de la contención es que podía funcionar en tanto y en cuanto yo tuviera bloques relativamente cerrados y bien definidos. La Guerra Fría, que muchos se imaginan, actualmente no puede funcionar porque el mundo es un mundo de flujos, de datos, de personas, lo paró la pandemia, pero lo está restaurando la vacunación, de movimientos, de flujos. Entonces la contención no sirve en ese campo. ¿Sí? La carrera estructural no va a llevar a una nueva Guerra Fría. Por el contrario, la carrera estructural que tenemos, lo más probable es que lleve a un conflicto regional limitado porque los dos están en curso de colisión. Básicamente, con una salvedad. La estabilidad estratégica internacional depende de dos componentes, de un componente de la Guerra Fría, las armas nucleares, de ahí que esto salió en la discusión tanto de Pasqualini como de Fabián, pero detrás de las armas nucleares lo que están apareciendo son los sistemas de defensa, no solamente contra armas nucleares, sino principalmente la puesta a punto de los sistemas de defensa frente a las capacidades hipersónicas. Ese es un dato. El segundo dato es que la estabilidad estratégica
si bien se recuesta todavía en las armas nucleares, por eso Estados Unidos continúa con un proceso de modernización nuclear muy grande, lo más importante son los sistemas de defensa, tanto de teatro como nacionales. Por eso ustedes tienen la carrera en los chinos por establecer su propio sistema de defensa antimisiles, los rusos que tienen los componentes, los S-400 y sucesivos, los norteamericanos con lo que es el TMD o las defensas de teatro y el ABM, la creciente militarización del espacio, ya no como elemento donde yo puedo, como elemento accesorio al campo de batalla, parafraseando a Corbett, el hecho de que se utilice el espacio para afectar la conducta de tierra, sino pensar directamente el espacio como un lugar desde donde emplazo armas para utilizarlas en el espacio contra los sistemas, por ejemplo, satelitales del enemigo. Esto aparece muy marcadamente y esto está empezando a afectar la estabilidad internacional, digamos, puesto en otro sentido, el tratado de uso pacífico del espacio ulterior está quedando rápidamente obsoleto. Y el otro componente es la capacidad que yo tengo para afectar desde el ciberespacio elementos muy concretos y muy reales, perdón. Desde el mundo virtual puedo afectar el mundo real. Esto no es solamente la capacidad de ganar corazones y mentes, como le decía recién, sino también la de hackear corazones y mentes y provocar parálisis. ¿Esto a qué está llevando? ¿Quién viene con la delantera a todo esto? Y acá voy a decir algo que es interesante. En este periodo, lo que más importa es mirar los problemas de errores de cálculo y lo que se llama, lo que conocemos como el salto al vacío. Estados Unidos hoy está empezando a poner en práctica lo que ellos llaman el distributed net warfare, que es la guerra distribuida, ¿no? Principalmente en el Asia-Pacífico, y esto está enlazado a la iniciativa de defensa del Pacífico, donde lo que plantean básicamente es esta idea vieja desde la ciencia ficción, muy nueva desde el punto de vista de la doctrina militar, que es la revalorización del concepto de Jomini como elemento de fuerza y elemento de volumen, y la capacidad de pegar en un momento específico y en un punto de debilidad del oponente. Y dos, el hecho de que te destruyan un nodo de comando y control no significa la desarticulación de toda la red. O sea, básicamente tener redes movibles en las cuales perder un centro de comando y control no significa desarticular el centro de guerra. Y esto me resulta extremadamente importante desde el punto de vista de quién está todavía en la delantera de esta carrera. Ahora, eso significa que tenemos que mirar el mundo actual como si estuviéramos en pre-1914. Tenemos ahí un dilema, o pensamos que el futuro es la repetición del pasado con los cambios que existen, la mirada, por ejemplo, de un gran estratega que se llama Colin Gray, analista, o tratamos de pensar cómo el futuro se va a articular diferente al pasado. ¿Qué es lo bueno? Que por estas cuestiones estamos al borde de pasar el riesgo de la guerra nuclear total para entrar a los proyectos de guerra que puede tener un componente nuclear, no digo que no, que puede tener un componente nuclear, pero más regionales o contenidos, ¿sí? Por eso, fíjense ustedes que mientras China incrementa sus cielos nucleares, Estados Unidos moderniza sus sistemas nucleares, salta a los sistemas de defensa y principalmente entiende toda esta idea de guerra nodal distribuida.
Estados Unidos todavía tiene una ventaja, y esto lo puede llevar a generar y a cometer un error de cálculo muy importante, muy activo, que es que se vuelva osado, o tan osado como fue Estados Unidos con la Unión Soviética en los momentos más rígidos de la Guerra Fría. Porque la disuasión nuclear permitió a los Estados Unidos ser extremadamente osados. Al menos 3 aviones de reconocimiento norteamericano fueron derribados en territorio soviético. Ningún avión de reconocimiento soviético fue derribado en territorio norteamericano. No porque los soviéticos no quisieran, sino porque tenían mucho que perder. Mientras que los norteamericanos siempre empujaron la línea. Básicamente, los dos actores están tratando de defender un status quo. El problema es que en la defensa del status quo, drama estructural, los dos pueden chocar inevitablemente porque el status quo norteamericano es mucho mejor que el status quo de China. Finalmente, y el otro problema, con esto ya cierro y le doy la palabra a Francisco, es que no, y esto lo comenté en otra, por lo menos en una charla que estuve con Francisco, sobre esta idea de poder blando, poder continental versus poder naval. Es cierto que China lo tiene mucho más complicado desde el punto de vista de la geopolítica actual. China no terminó su conversión a poder naval y aún desarrollando una flota, el ejemplo más concreto que tienen es que Alemania, en el periodo previo a la Primera Guerra Mundial, trató de desarrollar una flota que pudiera competir con la flota británica. Fracasó por condiciones en esencia geopolíticas, por limitantes propias que tenía la interdependencia alemano-británica, que también señala el autor de la gran transformación, Karl Polanyi. Ahí también, para aquellos que ven con buenos ojos la interdependencia sino-norteamericana, hay que recordar que había una interdependencia alemano-norteamericana, alemano-británica. La única diferencia es que hoy la interdependencia lleva a que inversiones norteamericanas estén en China y que inversiones chinas estén en los Estados Unidos. Entonces, ahí hay un límite concreto, o por lo menos hay un fail-safe, un reaseguro a que la competencia tienda a bajar. Como poder continental, China todavía tiene que enfrentar 2 grandes ejércitos, el ruso y el indio, si bien India tiene que lidiar también con un gran aliado de China, que es Pakistán, pero ninguno ha consolidado su poder naval. De hecho, el poder naval japonés hoy es tan importante, no solamente el número de buques, porque cuidado con contar pura y exclusivamente el número de buques. Hoy China tiene 350 buques, Estados Unidos tiene del orden de 285, pero las capacidades de los buques y la modernización de los buques norteamericanos es bastante superior a la China. Eso no significa que no se pueda recortar, pero lo cierto es que China y Rusia operan en Asia-Pacífico juntos porque tienen un enemigo común. China no opera militarmente en Europa. Yo diría que hay un cambio en el balance de poder cuando los rusos invitan a los chinos a operar en el entorno europeo. Ahí me llamaría poderosamente la atención. Y esto es importante también, lo que les estoy diciendo es porque la OTAN, en la última declaración de la conferencia de la OTAN en la que participó el pacifista Biden, marcó nuevamente su intención de salirse del espacio europeo. Por eso digo que los dos defienden el status quo, pero en la defensa del status quo, el status quo norteamericano es mejor. Querer modificar ese status quo es complicado, como podemos apreciar. Cierro con esto, digo, el error de cálculo va a ser importante y los componentes tecnológicos que juegan en esta carrera son clave, y por eso digo que no hay una guerra fría,
y que la dinámica actual es altamente probable que evolucione, como digo, en los próximos 5 años, en corto, 10 años máximo, en un conflicto regional limitado entre China y los Estados Unidos. Gracias. Me quedo, no me voy, así lo escucho a Francisco. Bueno, muchas gracias, Juan. Realmente un análisis muy interesante, incluso arriesgando a la afirmación de que no estamos iniciando la nueva Guerra Fría, como he escuchado otras conferencias, a veces otros autores que tienen otras ideas, y es bueno que haya siempre un análisis crítico de todo esto. Así que muchas gracias, muy lindo desarrollo, muy interesante conferencia. Bueno, Francisco, te cedo la palabra a vos ahora. Bueno, muchas gracias, General Pasqualini, especialmente por la invitación. Un gusto estar con Fabián y con Juan. Un saludo especial a los miembros de la Fuerza Policial. Y yo básicamente voy a tratar de responder 6 preguntas, que es como organicé la presentación, y me baso en los mismos temas que que hablaron Juan y Fabián, quizás con una perspectiva distinta en algunos puntos. La principal pregunta es ¿qué está pasando en el mundo? ¿No? Y bueno, yo creo que lo que estamos viendo son las consecuencias políticas en relaciones internacionales del cambio en la distribución de poder que vino tomando lugar en las últimas décadas, que es básicamente una tremenda redistribución de poder económico de Occidente hacia el Este, y más específicamente no necesariamente de Estados Unidos, pero de Europa, por ejemplo, en relación a China, ¿no? Uno ve las proporciones de poder real en términos económicos, incluso militares, y ahí está el gran cambio, ¿no? No veo un Estados Unidos que esté en decadencia, pero hay una China que está creciendo fuertemente en términos relativos a expensas de otros países y estados del sistema internacional. Y ante estos cambios tan profundos, a la corta o a la larga, los estados se adaptan, y me quiero detener un momento en el caso de Estados Unidos porque es el país más relevante. Y Estados Unidos, esto se mencionó hoy, parece que comienza a tener una gran estrategia, ¿no? Estados Unidos la tuvo claramente durante la Guerra Fría, costó, hubo un periodo de confusión, Rusia es un aliado o es un rival. Al final surgió la gran estrategia de contener el crecimiento de la Unión Soviética. Fue exitosa, una clase dirigente que tuvo paciencia, tuvo autodisciplina, y más allá de los cambios tácticos de presidente en presidente, mantuvo esta estrategia y se impuso a su principal rival. Después viene un periodo, yo creo, de confusión, después de la Guerra Fría, la hegemonía de Estados Unidos, única gran potencia, y tuvo la libertad de cometer errores. Al ser la gran potencia había menos incentivo a la autodisciplina y a tener una estrategia clara, y en mi opinión cometió errores como descuidar, no prestarle suficiente atención a China, concentrarse, distraerse demasiado en Medio Oriente, en Europa del Este, conflictos con Rusia, y en iniciar conflictos como la segunda invasión a Irak, que resultaron ser muy costosos y difícilmente de justificar ahora viéndolo con perspectiva, ¿no? Un gran costo económico y un gran costo en prestigio. Bueno, ¿qué está pasando ahora? Da la impresión que Estados Unidos vuelve a tener una gran estrategia, que hay consenso entre republicanos, entre demócratas, la población, como muestran las encuestas, sector privado, de que Estados Unidos busca contener, no sé si Juan está de acuerdo en esa palabra, pero yo diría contener el ascenso de China. De hecho, esta no es una estrategia nueva, pero creo que recién se implementa en la práctica claramente con Trump. Ya Bush hijo había comenzado a implementarla, se produce el 11 de septiembre, los atentados, y se empieza a focalizar Estados Unidos en el Medio Oriente. Obama comienza a redistribuir las Fuerzas Armadas hacia Oriente. Esto es una nueva doctrina, se le identifica a China como un rival estratégico, pero recién con Trump y ahora con Biden, en que Estados Unidos claramente identifica a China como su gran rival, porque si China logra cambiar el sistema
el orden internacional, el conjunto de reglas e instituciones que gobiernan el mundo, seguramente lo va a hacer a su favor, y Estados Unidos percibe que esto perjudica no solo su economía, sino su seguridad nacional, y dejaría de estar en la posición que hoy tiene de gran seguridad a ser la única potencia regional hegemónica. Ese es un primer punto. ¿Puede haber un conflicto militar entre China y Estados Unidos? Muchas veces los conflictos militares no se producen porque los estados quieren que se produzcan, sino porque las circunstancias los llevan a que eso ocurra, ¿no? El ejemplo que siempre se da es el de la Primera Guerra Mundial, cuando hay falta de información, cuando se ideologiza la política exterior, aumentan los grados de incertidumbre, de conflictividad, y un pequeño incidente puede desencadenar un conflicto militar de gran envergadura. Y Juan mencionó, pero hay nuevas tecnologías que incrementan, yo creo, esta incertidumbre, como son el ciberespacio, el espacio exterior, como nuevos ámbitos de combate. Y a la vez, a nivel de doctrina, tanto China y Estados Unidos y Rusia, con las zonas grises, cuando no está claro qué es una guerra, un acto de guerra, cuál no lo es. Bueno, estas nuevas tecnologías alimentan esa doctrina que genera mucha incertidumbre en los actores del sistema internacional. ¿Dónde se puede desencadenar este conflicto? Hay muchas posibilidades. El Mar de la China, Corea, Taiwán, podríamos decir que es un hervidero, es un mar, es una región superpoblada, en donde puede haber conflictos fronterizos o en el mar en cualquier momento. Y una vez que se comienza con eso, es difícil saber cómo va a terminar, y por lo tanto la preocupación que estamos viendo en estos días, específicamente con el tema de Taiwán. La clave está, que nos enseñan las relaciones internacionales, el intercambio de información, la desideologización de la política exterior. Eso yo creo que ayuda a reducir la conflictividad y los conflictos futuros. Tercera pregunta: ¿cuál es la situación hoy en términos de balance de poder entre China y Estados Unidos? Primer punto me parece fundamental, como diría el autor estadounidense John Mearsheimer, el objetivo de China no es ser la gran potencia mundial, es ser la potencia regional. Y eso lo pondría en una paridad con Estados Unidos. Y para eso China no necesita ser más poderoso militarmente que Estados Unidos, necesita solo ser más poderoso militarmente que Estados Unidos en el ámbito asiático. Este es un primer punto para estudiar estos temas. Hay estudios de Rand Corporation, por ejemplo, que ya muestra que China tiene ventajas sobre Estados Unidos en la mayoría de los aspectos que harían un conflicto militar en la actualidad en la región, y esto es consecuencia de décadas de crecimiento económico y en el gasto militar, la implementación de un programa de misiles intermedios, los nuevos portaaviones, una flota enorme de submarinos, que le permiten hoy pasar de una estrategia asimétrica a una estrategia más convencional, ¿no? Ya la diferencia de poder entre ambos estados es mucho menor. Las innovaciones en doctrina, la creación de islas artificiales y usarlas como bases navales, esto muestra cierta capacidad en términos de acción táctica, que me parece interesante señalar. De vuelta, ya lo mencioné, las zonas grises, esto se nota mucho en la relación con Japón, con Taiwán, cuando es muy difícil establecer si es un acto de guerra o no, y por lo tanto, les permite a estos estados expandir cada vez más de a poco los límites aceptables por la otra parte. Yendo a las noticias de estos días, hay gran preocupación por la actividad de China cerca de Taiwán, cerca de Japón. Esto se ve como una provocación, y se está viendo si en Estados Unidos hay un debate interno respecto si va a dejar de lado la estrategia de ambigüedad respecto a Taiwán para apoyarla directamente en el caso de una acción china. ¿Qué pasaría en este escenario? Que parece el más probable para un conflicto. Probablemente Taiwán lleve adelante
una estrategia asimétrica. Recordemos que al igual que Japón, 2/3 partes del territorio de Taiwán son montañas, que hay muy pocas playas. Se calcula que necesitaría China aproximadamente 1 millón de soldados. En ciertos aspectos del combate, Estados Unidos sigue teniendo una amplia ventaja respecto a China, como es lo que es ciberseguridad. De vuelta, hay un informe hace poco del International Institute for Strategic Studies que marca este tema. Y un punto fundamental a la hora de ver el balance de poder, y que yo creo que no se habla demasiado, es la experiencia de combate. China no tiene experiencia de combate. El último conflicto fue fines de los 70, y eso no es gratis. No tener esa experiencia que Estados Unidos, al igual que Francia, Gran Bretaña, Israel y Rusia, sí la tienen. Eso es difícil de medir, pero creo que es fundamental. Y como mencionaba Fabián, también la posición geográfica. China comparte frontera con 14 países, 2 de esos países son potencias como India y Rusia, y en mayor o menor medida se sienten amenazadas por el crecimiento de China, y Japón, por supuesto, tercera economía del mundo, está muy cerca. Y eso me lleva a mi próxima pregunta, es ¿qué otros actores hay en este conflicto, ¿no? Y ya se mencionó a India, y yo quisiese hablar de Japón y de Rusia. Japón, creo, también tiene una ubicación geográfica en la cual obliga tanto a China como a Rusia a pasar cerca de Japón para tener acceso al Pacífico, y esto lo vuelve un actor relevante, y no solo por el hecho de su poder económico, ¿no? Y yo creo que Japón se está adaptando rápidamente al cambio de poder internacional, a las nuevas realidades. Esto se nota en la reinterpretación del artículo 9 de la Constitución, que le impide acciones agresivas hacia otros estados de lo militar, y genera la posibilidad ahora de que Japón se una a un aliado si este aliado es atacado por otro estado, ¿no? Esto yo creo que es un cambio muy importante, como también lo es el fortalecimiento de las alianzas, la instalación del concepto del Indo-Pacífico, acuerdos económicos, todos estos liderados por Japón, y que también se ven en el marco del Quad, que ya se mencionó con Australia, India y Estados Unidos. Por supuesto, Japón tiene desafíos por delante. La estrategia vis-a-vis China no es el único legado que deja Trump. Otro de los legados es un mayor grado de proteccionismo, y Estados Unidos se priva de esta manera de una herramienta importante a la hora de generar alianzas y acuerdos a través de tratados de libre comercio y de inversiones, por ejemplo, ¿no? Esto también es una política que impulsa fuertemente Japón en Asia, por ejemplo, el Acuerdo Económico del Transpacífico, y que hoy en día muy difícilmente pueden llevar adelante debido al mayor proteccionismo en Estados Unidos. Y quizás el actor más importante, en mi opinión, en este juego geopolítico es Rusia, porque Rusia tiene suficiente poder militar, y los incentivos para tener un amplio margen de acción. Rusia puede aliarse con Estados Unidos, se puede aliar con China o mantenerse neutral. Y en el resto de los casos está bastante claro qué es lo que va a suceder. Japón se acerca a Estados Unidos, India se acerca a Estados Unidos, pero no está claro qué es lo que va a hacer Rusia, ¿no? Y esto explica en parte, yo creo, lo que fue el encuentro de Biden con Putin. Rusia necesita negociar una serie de temas. Algunos son más fáciles para Estados Unidos que otros. Yo creo que uno de los objetivos de Rusia es que se le dé un estatus especial, que no sea un país más, que no sabe que hay 2 grandes potencias, pero Rusia quiere que se le reconozca un estatus mayor, y el encuentro entre Biden y Putin, reconociendo que son 2 grandes poderes, me parece que es un ejemplo de eso, ¿no? Pero Rusia también necesita que Estados Unidos le respete su zona de influencia, lo cual es mucho más difícil, y que no se intrometan en sus asuntos internos políticos. Y esto para Biden es un desafío, porque una parte importante del Partido Demócrata, del ala progresista, no está de acuerdo con esta visión, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí hay disputas internas, pero la tendencia es hacia acercarse a Rusia para balancear el crecimiento de China, como Nixon
logró acercarse y romper la alianza entre China y la Unión Soviética. ¿Qué va a pasar en los próximos años en términos de un posible escenario de conflicto militar? Probablemente China siga ejerciendo la presión, la coerción sobre Taiwán y sus vecinos. De vuelta hay que seguir la estrategia de las islas artificiales, pero no creo que haya un conflicto de gran magnitud, como señalaba Juan. Hay armas nucleares y eso sería prácticamente suicida, ¿no? Pero bueno, uno de los principales objetivos de la comunidad internacional debería ser evitar este conflicto, porque se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan. Y por último, cómo tenemos que adaptarnos los argentinos, ¿no? Es importante, me parece, repasar un poco la historia argentina. Argentina, cuando hubo grandes disputas a nivel global, al menos en la Guerra Fría y en la Segunda Guerra Mundial, sufrió mucho. Sufrió mucho porque en el caso de la Segunda Guerra Mundial, como bien lo describe Carlos Escudé, que junto con Juan Carlos Pie, que es el gran teórico de las relaciones internacionales en Argentina, Argentina no se suma a la coalición de Estados Unidos en los últimos años del conflicto, ¿no? Al inicio tenía toda la lógica del mundo no tomar partido, como Estados Unidos no tomó partido, ser un país neutral, pero cuando ya era claro que Estados Unidos iba a ganar, a diferencia de Brasil, Argentina mantuvo esta neutralidad y eso tuvo un costo económico y político muy grande. Y acentuó, que este es el otro aspecto, acentuó las divisiones internas, ¿no? Polarizó aún más una sociedad polarizada entre los proaliados y los que estaban a favor de mantenerse neutrales. Y en la Guerra Fría también hemos sufrido la conflictividad entre las dos grandes potencias, que también se transformaron en mayores divisiones y violencia dentro del país. Dada esa experiencia, me parece fundamental que los argentinos tengamos una estrategia clara respecto a cuál va a ser nuestro lugar en el mundo, cómo nos vamos a acomodar ante este conflicto entre dos grandes potencias. Y también hay que estar listo en términos de las instituciones y los instrumentos que son necesarios para que cualquier estrategia sea exitosa. Tener una alta burocracia capacitada, un sector privado competitivo, pero también tener fuerzas armadas modernas, profesionales, que puedan respaldar la política exterior argentina, ¿no? Y Argentina en ese sentido es una de las excepciones, quizás uno de los pocos países medio del mundo que no tienen la inversión en defensa que deberían tener para cumplir con sus funciones. Así que bueno, termino mi presentación y de vuelta muchas gracias por la invitación. Bueno, Francisco, muchas gracias a vos también. Realmente muy interesante, muy completa tu exposición y creo que cierra muy bien para todo lo que hemos estado escuchando esta tarde, para tener realmente un análisis crítico de esta relación entre Estados Unidos y China. Tenemos, bueno, infinidad de preguntas. Voy a tratar de resumir algunas, porque si no, no vamos a llegar a poder contestar a todas dentro del tiempo que nos queda. Varias refieren, por supuesto, un poco a lo que mencionabas vos recién al final, al impacto de la relación entre China y Estados Unidos para Argentina, haciendo mención específicamente a la presencia de la base espacial en Río Negro, al tema de la hidrovía, al tema de defensa de la compra de armamento y también a lo que significa el Atlántico Sur y en particular las Malvinas. O sea, hay varios temas de interés, creo, para nuestro país que pueden surgir de la relación y de la competencia entre China y Estados Unidos. Así que bueno, no sé qué les parece eso a ustedes. ¿Querés empezar vos, Francisco? Bueno, como quieras. Sí, yo lo mío muy breve. Sí, de vuelta, es la gran pregunta. ¿Cómo adaptarse a esta nueva realidad? Yo creo que el consenso es que lo ideal es que Argentina se lleve bien con la mayor cantidad de países que sea, con todos los países con los que esto sea posible, pues es un país que está subdesarrollado, necesitamos crecer, necesitamos comercio, necesitamos inversiones, y no nos conviene meternos en un juego geopolítico para el que no estamos preparados.
Pero el problema es que se está acelerando el conflicto entre las dos grandes potencias y que la estrategia que mencioné no solo depende de nosotros, sino de que las dos superpotencias acepten ese juego. En el momento que Estados Unidos o China nos pongan nos dejen acorralados y digan que tienen que tomar una decisión, no nos va a quedar otra que tomar una decisión. Entonces yo diría que la prioridad hoy en día es construir poder, ¿no? Que a veces es un tema tabú en Argentina. Hay que tener poder, más poder político, económico, militar, para hacer como hace Rusia. Rusia tiene un margen de maniobra mucho más grande de otros países porque tiene mayor poder. Así que yo diría que ese es el clave. La clave es revertir los déficits institucionales y ser cada vez más poderosos. Y en términos de Malvinas, yo creo que Malvinas es un problema que se inserta en esta disputa entre China y Estados Unidos porque es un tema incómodo especialmente para Estados Unidos, ¿no? Que no esté resuelto. Porque es una carta fácil que puede jugar China en la región. Así que sí, yo creo que no es un tema menor. Mejor de los casos genera incentivos diplomáticos para algún momento, no en el corto plazo, pero para que Estados Unidos se involucre más y busque una solución definitiva. Pero de vuelta, yo creo que puede llegar a ser un problema estratégico para Estados Unidos. Si uno toma esta idea de que las periferias se están invirtiendo, yo agregaría ahí dos cosas. Primero, ahí aparecieron cuatro preguntas, ¿no? 4 temas. Malvinas, base, China, Atlántico Sur, etc. 4 temas. Cada uno de esos temas, sin estar intercontinentados, tienen distinta intensidad y distinto impacto geopolítico. Por lo tanto, lo que propuse en su momento es empezar a hablar del compromiso selectivo, que es una alternativa un poco más específica a esto que estaba remarcando recién Francisco de ver cómo jugamos. El compromiso selectivo lo que demanda es tener en claro cuál es la agenda, cuáles son las prioridades nacionales. En un país vulnerable como la República Argentina, las prioridades deberían estar mucho más claras de lo que efectivamente están por la propia dinámica geopolítica internacional, ¿no? Entonces, hay áreas en las cuales sabemos que si nos metemos vamos en curso de colisión con los norteamericanos. Si nos metemos, por otro lado, en otras áreas, vamos en curso de colisión con los chinos. Lo que tenemos que tratar de evitar es evitar los puntos de agenda que nos lleven a colisiones con estos actores, que no es nada fácil, pero al menos reduce la incertidumbre acerca del peligro que está siempre latente, que venga alguno y te diga, che, ¿vos de qué lado estás? ¿Estás de A o de B? Y sobre todo el problema de las interpretaciones. La forma en la cual se negoció la instalación espacial china es una forma poco transparente. Entonces eso genera suspicacias en un contexto de militarización del espacio, donde la República Argentina no es un similar stakeholder, sino que asimétricamente la Argentina tiene un rol menor en esa estación espacial, genera suspicacias. Entonces ahí hay una discusión importante. ¿Es igual o no es igual a la estación que está de Mendoza? Siempre los que defienden la instalación espacial china te dicen, es igual a la estación que está en Europa. Bueno, no es lo mismo porque todo el programa espacial chino está controlado por la PLA, el People Liberation Army. Está controlado por el componente militar. A diferencia de Occidente, Occidente tiene un programa espacial militar y un programa espacial civil. Que tengan vasos comunicantes no significa que uno es controlado por el otro. Entonces ahí ya tenemos un problema. La otra situación, que es muy clara, es la situación del Atlántico Sur. En el Atlántico Sur el problema no es solamente China, son una miríada de actores privados que depredan el mar argentino. Y ahí el que genera poder de policía es el que tiene presencia. Y nuestra presencia es limitada. Ahora se incorporaron 3 patrulleras de alta mar
con una capacidad para trabajar activamente en ese campo, pero no es lo único, digamos, porque una vez que tengo las patrulleras tengo que tener desplegadas constantemente. O sea, esos 4 buques que tienen que tener 360 días de navegación continua, y no sé si en el presupuesto eso está considerado. Entonces, el que no está, habilita el viejo canto. Yo sé que por ahí ustedes son muy jóvenes, no acá quienes me acompañan, sino muchos de los que deben estar ahí. Hay un viejito canto que se llama Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. El lobo vendríamos a ser nosotros, pero como nosotros mismos tenemos un problema con la imagen del lobo, porque pensamos que somos Caperucita y no somos el lobo, están todos jugando en el bosque. Entre ellos, uno de los que juega es Gran Bretaña, que es otro bruto lobo, ¿no? Y ahí tenemos una cuestión que la tenemos que resolver nosotros, es qué queremos hacer Reino Unido de Gran Bretaña, no solamente con el tema Malvinas, sino también con el tema del Atlántico. Y una vez que definamos esa pregunta, que es toda una definición política, definir con quién queremos caminar el camino de la geopolítica global y aceptar los costos que eso va a tener para todos como el conjunto de la sociedad. Les voy a dar un dato. Brasil, la semana pasada se sumó a los acuerdos Artemis junto con los Estados Unidos. Sí, los acuerdos Artemis es el acuerdo espacial más comprensivo sobre el uso del espacio con finalidades civiles y militares. Brasil. Chile tiene uno de los programas más espaciales en sociedad con los Estados Unidos más importantes. Nosotros no estamos ni de un lado ni del otro y tampoco tenemos muy en claro cuál es el camino geopolítico. Eso digo que hay que empezar a discutir estas cuestiones en base a lo que llamamos compromiso selectivo. Nada más por mi lado. Bueno, muchas gracias, Juan Francisco. Después hay otro grupo de preguntas que se orientan a la relación de China con sus vecinos, que algo ya han desarrollado ustedes, por si quieren completar algo más, refiriendo, por ejemplo, que si la disputa entre China y Japón es un precalentamiento a la futura disputa con Estados Unidos en la zona, el rol de Rusia y también qué capacidad de contención tienen los vecinos de China, los países vecinos de China, sin Estados Unidos. Yo arranco, Francisco, por ahí, y porque aparte me da pie a esto. La contención es el resultado político de un documento que se llamó National Security, la NSC 68, que es producto de una mirada muy concreta que tenían los norteamericanos en relación a lo que enfrentaba la Unión Soviética internamente y lo que aspiraba a ser políticamente. La contención es la resultante de un mundo fijo, Yo ya no estoy hablando de, digamos, la contención era, en esencia, limitar los efectos que la Unión Soviética tenía sobre el sistema internacional, en un sistema internacional donde ya estaba consolidada como un actor claro y concreto. En el caso de China, China no solamente ascendió, es un jugador, el tema es que no está consolidado como actor político plenamente, ni siquiera tiene legitimidad en su patio trasero, para hablar con lenguaje de la Guerra Fría, pero es muy difícil de contener porque está presente muy activa y juega políticamente de manera activa, no solamente militarmente, sino económicamente, por ejemplo, en África. ¿Cómo haría yo contención en África? No puedo hacerla. Lo que me queda es course collision, ¿no? Curso de colisión, curso de competencia. Tengo que, en algún punto voy a chocar porque ya no la puedo contener. Ya China está. China, la Unión Soviética, no pudo, el único lugar donde pudo meter un puerto fue en Cuba, siendo la Unión Soviética, y intentó meter misiles de corto alcance, ¿sí? los SRBM, y no lo pudo hacer. No lo pudo hacer. Y eso marcó un límite. Ni China está intentando meter ese tipo de capacidad de infraestructura estar cerca de los Estados Unidos,
en parte porque no lo necesita, porque hoy la guerra no está definida pura y exclusivamente por las capacidades nucleares. Las capacidades nucleares son el reaseguro último en un contexto donde ustedes no tienen operativo el tratado de despliegue de fuerzas antimisiles. En un mundo donde la guerra es una guerra basada en sensores. Entonces, yo me puedo alejar geográficamente de los blancos de objetivo y sin embargo pegar en los blancos en el objetivo que yo tengo. Con respecto a Rusia, como coincido con Francisco, Rusia va a ser el actor bisagra. Rusia tiene dos opciones: o corre el rol que corrió como lo pensó Tom Clancy a principios de los años 2000 en El oso y el dragón, en la novela El oso del dragón, donde Estados Unidos tercia en un conflicto regional entre Rusia y China, y donde Rusia es un actor que recela de muchos de los avances de China, porque sabe que tarde o temprano, por la propia dinámica continental, lo puede tener arriba, porque China es un país que consume recursos y que los negocia, los comercia por un lado. Fíjense ustedes que China fue muy, muy inteligente en lo que hizo. China tiene el acuerdo con Rusia, pero automáticamente tiene un backup en los acuerdos energéticos con Irán. Entonces, China tampoco confía mucho en su proveedor ruso, pues sabe cómo los rusos se han comportado con los europeos. ¿Sí? Paro acá. Sí, no, bueno, de vuelta, como decía antes, la posición de China en lo geográfico no es muy favorable, y el sistema de alianzas que tiene Estados Unidos es bastante sólido, yo diría. Entonces, por ejemplo, un conflicto con Japón que no involucre a Estados Unidos parece prácticamente imposible. No nos olvidemos que hay tropas de Estados Unidos en Japón. Con el país que sí hay esta estrategia de ambigüedad es Taiwán, ¿no? Que no se sabe cómo reaccionaría Estados Unidos. Pero mi impresión es que Estados Unidos podría llegar a tolerar un avance ruso sobre miembros que no sean de la OTAN en Europa, pero nunca toleraría un avance de China en lo territorial, porque su prioridad estratégica de vuelta no es Rusia, sino es detener el crecimiento de China, ¿no? De vuelta, como decía Juan, Rusia también es un actor del sistema asiático, y ahí hay los 60 hubo un pequeño conflicto militar entre Rusia y China. La frontera en términos demográficos es muy desbalanceada, tiene prácticamente vacío el territorio ruso que limita con China, y en China una población importante. Entonces, principalmente esta cercanía geográfica, pero también hay otros motivos que nos hacen sospechar que Rusia le va a temer más a China que a Estados Unidos, y eso puede facilitar un acercamiento a Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, es la lógica del balance de poder. Una vez más muestra su fuerza, ¿no? Crece un nuevo poder, en este caso a diferencia de Estados Unidos, que creció sin rivales de peso en el vecindario, con dos grandes océanos. Hay 14 países con los que comparte frontera, y hay un peso pesado como Japón muy cerca, ¿no? Pero coincido con Juan, es que hay una capacidad estratégica de los chinos que hay que reconocerla. Han actuado de manera racional y han ido cumpliendo con sus objetivos. Bueno, gracias a los dos de nuevo. Y ya como estamos llegando a la 1:30, voy a leer la última pregunta, que es de casualmente otro miembro del comité asesor del observatorio, el coronel Horacio Sánchez Mariño, que dice textualmente, hace un comentario y una pregunta al final. Dice: con gran respeto a mi profesor y amigo Juan, comento que el debate sobre el empleo de armas nucleares fue saldado en la Guerra Fría. John Gaddis lo refleja en su gran libro Estrategias de la Contención. El empleo de estas armas, aún táctico, es el ingreso a una dimensión
que puede llevar al fin de la vida humana. Comento además que Estados Unidos tiene 12 portaaviones nucleares, China está probando, Estados Unidos tiene 99 submarinos nucleares, China ninguno, los aliados cuentan, como fue expuesto, y como realistas que cuentan los porotos, ¿cómo ven esto? Hay áreas donde hay peligro, pero por décadas habrá supremacía occidental. Sí, ahí, si querés empiezo yo, Juan. Dale. Es cierto, coincido, pero bueno, China tiene una gran ventaja que es la cercanía geográfica al estar presente en el escenario de conflicto hoy en día, ¿no? Y esa no es una ventaja menor, es la economía más grande del mundo. Si tomamos el PBI en paridad de poder de compra, tiene una dirigencia meritocrática, que de vuelta ha tomado buenas decisiones. Así que no hay que subestimar a China, y de hecho el mundo no la está subestimando. Pero sí, a veces no se consideran las limitaciones que tiene, ¿no? Voy a aceptarla, Horacio, qué bueno escucharte. Es completamente de acuerdo. En la Guerra Fría, la discusión acerca del empleo de las armas nucleares estaba saldada, ¿sí? En tanto y en cuanto habían dos restricciones que fueron removidas. Una es el espacio como medio de ventaja ofensiva, y dos, el despliegue de escudos antimisiles, que estaba en número establecido, etcétera, etcétera. Esos dos elementos se removieron en este momento. O sea, para yo poder desarrollar el tipo de sistemas de defensa balísticos que desarrollo, tuve que remover esa barrera, y se liberan justamente, lo libera Estados Unidos. Por eso digo que acá Estados Unidos está defendiendo un status quo, y por lo tanto se vuelve un tanto más peligroso de lo que podría ser China en este campo. Más allá de que nos gusta mirar a China como actor revisionista. El otro punto es de que lo que se están modernizando justamente son los sistemas de... vos tenés dos proliferaciones, tenés la proliferación vertical y la horizontal, ¿no? Lo que está sucediendo ahora es que se están incorporando posiblemente nuevos actores nucleares. Hay una discusión ahí cuando Corea, ahí en el libro Barry Posen Restraint lo pone de manera muy, muy clara. No habría que pensar que un Corea del Norte y un Japón nuclear en un punto en este siglo XXI no pueda ser una realidad, sobre todo justamente para sacar el peso de la disuasión extendida, que es la que ofrece Estados Unidos hoy a sus aliados. Dos, el hecho de que la estabilidad nuclear, la estabilidad estratégico-militar ya no pasa pura y exclusivamente por el arsenal nuclear. Yo tengo acá dos opciones, pero de vuelta es tirar una moneda a ver a dónde cae. La rama que te dice que estando las armas nucleares no va a haber un conflicto nuclear, y tener la rama a la cual empiezo a leer con más atención, que el tema no es el arma nuclear, sino lidiar con las consecuencias, y por otro lado la capacidad que yo tengo para protegerme en caso de que tenga la suficiente superioridad para atacar puntos neurálgicos nucleares tuyos. Es cierto que entramos en otra dimensión, es cierto de que ya no estamos en un escenario de destrucción mutua asegurada, pasamos al escenario de destrucción mutua asegurada. Hay un artículo que salió en International Security que se llama The End of MAD. Con lo cual, en los próximos años, yo no estoy tan seguro de que no hayan choques en el Asia-Pacífico.
China no es Rusia, y la mirada que Estados Unidos tiene, que tuvo sobre Rusia en su momento y que tiene sobre China es como distinta. Y recordemos que aún así pusimos en valor y probamos las armas nucleares, ¿no? Como fue el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Y tal vez la introducción de misiles hipersónicos te resuelven un tema. Yo tengo la capacidad de generar ataques desarmatorios con misiles hipersónicos, sin carga nuclear, pero con alto poder explosivo, ¿no? La pregunta desde el que va a recibir el ataque es cómo diferenciar un ataque con un arma hipersónica de un ataque nuclear y el tipo de respuesta que tiene que tener. Por eso no es menor que toda la construcción de sistemas de defensa se ha vuelto central y afectar el cálculo estratégico de los contendientes. Así que sí, como dice Gadis, estaba cerrado, hay una línea en eso, pero tal vez el debate se está volviendo a abrir. Horacio. Bueno, muchas gracias de nuevo a los dos. Y ya para cerrar entonces esta conferencia, un viernes ya a las 8:30, no hay que prolongarlo mucho más. Y ya concluyendo un poco todo el análisis tan interesante que se ha realizado, simplemente decirles que, bueno, esta competencia que se está dando entre China y Estados Unidos, obviamente busca, por un lado, generar nuevos aliados, ganar nuevos aliados y afianzar los que ya se tienen, y por otra parte, ampliar las áreas de influencia. Creo que en Asia, en Europa, está bastante claro, a lo mejor no tanto en África y en Latinoamérica, que a lo mejor se ve más esta puja y esta lucha por ganar nuevos aliados y por extender esas áreas de influencia. China lo está haciendo, bueno, básicamente, como sabemos, a través de la diplomacia económica, poco sigilosamente, con inversiones y una expansión cautelosa, tratando de ganar adeptos y sumar aliados. Y bueno, y también quedó claro que Rusia es un país clave en esto, y con esa política oscilante que va siguiendo, que por momentos parece que está con China y por momentos parece que está con Estados Unidos. Y ese juego parece que lo están haciendo muy bien, pero es cierto, y vaya lo que han dicho, que sería más probable que se vaya volcando a Estados Unidos antes que a China. Y en lo que respecta al poder militar, por supuesto, la diferencia que existe, quedó claro, todavía es muy amplia entre Estados Unidos y China. De todos modos, China está trabajando junto con su crecimiento económico para también incrementar su poder militar. El mismo día de ayer, Xi Jinping, durante el centenario del Partido Comunista, dijo que iba a acelerar la modernización de la defensa nacional, expresando textualmente que un país fuerte debe tener un ejército fuerte. Así que bueno, son cosas que iremos viendo día a día y ver cómo va evolucionando esta relación, que indudablemente va a significar para el mundo seguramente cambios muy importantes a partir de esta complejidad e inestabilidad crecientes. Bueno, muchas gracias nuevamente a los dos, a Fabián, que ya nos dejó, y muchas gracias a todos los participantes, a todos los que nos estuvieron acompañando. Y será hasta la próxima reunión de este observatorio. Gracias, hasta siempre. Adiós. Adiós, gracias.